Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues yo vivo en México y por bondad de Dios me permite estar con ustedes esta noche. ¿Qué celebramos hoy? La Asunción de la Virgen María. Es una fiesta bellísima en todo lo que contiene. Sin embargo, solemos verla como la fiesta de otro, es decir, celebramos un suceso que le pasó a alguien más, a la Virgen María. Y raramente nos preguntamos qué tiene que ver esta fiesta con nosotros. Espero en el transcurso de esta plática podamos ver lo que tiene que ver con nosotros. Pero antes de adentrarme en esta meditación, quiero preguntarles algo. ¿La Virgen María murió? Veo rostros que dicen no. ¿Hay alguien que piense que sí? ¿Hay algunos que piensan que sí? ¿Escucharon la segunda lectura de misa? En ella San Pablo nos dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado vino la muerte. ¿Recuerdan eso? Ahora, la Virgen María no tiene pecado original y la muerte es efecto del pecado original. Por tanto, si la Virgen María no tiene pecado original, ¿le corresponde morir? No. Dios no creó la muerte, como de hecho no creó las enfermedades, las debilidades y todos los desórdenes a los que ahora estamos sujetos. Eso fue consecuencia del pecado original. Y nuestra madre no lo tiene. Así que ella no tiene en su ser eso que causó el pecado, eso que causó la muerte, lo cual fue el pecado original. Bueno, sin embargo, ¿Jesús tenía pecado original? Es pregunta. Claro que no. ¿Y Jesús murió? Sí murió. Claro que murió. Volvemos a la misma pregunta del principio. ¿La Virgen María murió o no murió? La mayoría dice que no. ¿Saben cuándo fue proclamado el dogma de la Asunción de María? El Padre nos lo dijo en misa. En 1950. ¿Y la Asunción de la Virgen cuándo sucedió? Casi 2000 años atrás. ¿Por qué se tardó tanto en proclamar un dogma así? Porque había un problema, y es precisamente el problema que yo estaba hace rato hablando. Todos estaban de acuerdo en que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, pero no se ponían de acuerdo entre si murió o no murió.
Entonces, pues no había forma de proclamar este dogma. De hecho, ahorita no es dogma de fe si María murió o no murió, sino solo que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Así que el Papa Pío XII, quien proclamó este dogma, a la hora de proclamarlo, no se metió en el problema de si murió o no. Quiero leerles las palabras con las que anunció este dogma. Es un párrafo largo, pero voy a ir a la esencia. Y dice: definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¿Dijo si murió o no? Solo dice, cumplido el curso de su vida terrestre. ¿Por qué se piensa que sí podría haber muerto? O sea, ¿por qué algunos teólogos piensan eso? Porque si Jesucristo murió y ella es la criatura más semejante a Jesús, ella debía haber compartido un evento tan fuerte como es la muerte, al igual que Jesús. El por qué no, ya lo hablamos, porque no tiene pecado original. ¿Me prestas el libro? Creo que San Juan de la Cruz dice que se puede morir por dos causas. Una, por exceso de dolor, y otra, por exceso de amor. ¿Cuáles son? Exceso de dolor y exceso de amor. El exceso de dolor viene cuando el cuerpo ya no funciona bien, ¿sí? Los órganos, su funcionamiento no está correctamente. Y la Virgen María obviamente no tenía eso. Pero, miren esto. Este libro que tengo en mis manos lo escribió una sierva de Dios, una mística italiana que se llama Luisa Picarretta, de la cual hoy no voy a hablar mucho. O sea, en otro momento hablaremos más de ella. Hoy solo quiero leer un poco de lo que la Virgen María le dice a ella. En este libro, la Virgen le cuenta a Luisa, hagan de cuenta como su vida de la Virgen, pero lo que ella vivía por dentro, lo que ella sentía, pensaba, lo que pasaba en su alma. Bueno, en una de las últimas meditaciones le dice esto: antes de lo que le dice, la Virgen María fue a vivir en la casa de ¿quién? Después de la muerte de Jesús, de Juan. Y Juan fue a vivir a Éfeso. Bueno, pero antes de la Asunción de María, regresaron a Jerusalén. Y dice la Virgen: hija, tú debes saber que comencé a sentir en mí un martirio tal de amor,
unido con ansias ardientes de alcanzar a mi Hijo en el cielo, que me sentía consumir hasta sentirme enferma de amor. ¿Enferma de qué? ¿Y por qué se sentía enferma de amor? Un anhelo de estar con Jesús en el cielo. Jesús murió, resucitó, pasó 40 días en la tierra y se fue. Pero a su madre nos la dejó unos años más, no se sabe cuántos. Y dice la Virgen, yo jamás conocí enfermedad, ni cualquier indisposición ligera, que jaqueca, dolor de cabeza y esas cosas, no. A mi naturaleza concebida sin pecado y vivida toda en la voluntad de Dios, le faltaba el germen, la semilla de los males naturales. Su naturaleza perfecta, concebida sin pecado, como Dios creó al primer ser humano, no tenía ningún motivo, ninguna causa para las enfermedades, dolencias y los males. Y dice, si además sufrí tanto, se debió a que debía acompañar en todo a Jesús, y Jesús debía sufrir para la salvación de todos. Y más adelante dice, mi querido Hijo, Jesús, no hacía otra cosa que ir y venir del cielo. En esos últimos días de la Virgen sobre la tierra. O sea, Jesús, que ya estaba en el cielo, también con su cuerpo, desde años atrás, dice aquí, no hacía otra cosa que ir y venir del cielo. No podía estar más sin su mamá. Y dando, la Virgen María, hablando de sí, dando el último suspiro de puro amor y en la interminabilidad de la divina voluntad, mi Hijo me recibió entre sus brazos y me condujo al cielo. En medio de las legiones de ángeles que alababan a su reina. A otra mística italiana, Jesús le dice, ¿mi madre murió? Se lo pregunta él a ella, ¿mi madre murió? Y dice Jesús, sí y no. ¿Qué dijo? Pues quién sabe, ¿verdad? Sí y no. Dice, si por muerte se le llama a lo que todos experimentan, el desgarro de su alma que sale de su cuerpo entre esos espasmos dolorosos de la muerte, no, mi madre no murió. Pero si se le llama muerte a una pequeña separación temporal del espíritu con el cuerpo, sí murió. ¿Entienden la diferencia? O sea, la Virgen no pasó por el proceso de la agonía por el que todos pasamos, en el que el cuerpo se va consumiendo, debilitando, enfermando y se envuelve en dolor y en angustia. Eso no. A María no le pasó, no tenía nada por qué pasarle. Pero a fin de compartir
incluso también el aspecto de que su hijo murió, primero, un instante antes de su cuerpo, fue llevado su espíritu. Y un poquito después, cuando los ángeles llevaban el cuerpo también, en el trayecto entre la tierra y el cielo, imagínense, iba el cuerpo de María como dormido, porque no estaba su espíritu en él, pero cuando ya había sido levantado el cuerpo de la Virgen, su espíritu reentra en su cuerpo. Así que de ese modo, María participa de la muerte de Jesús y al mismo instante de su resurrección. ¿Me han entendido? En la segunda lectura que leímos en misa, que escuchamos, hablaba San Pablo también, así como dijo que por el pecado de un hombre entró en el mundo la muerte, dice, así también por la justicia de uno solo, Jesús, viene la vida. Y dice que Él es el primero en resucitar como primicia, y después los que son de Él. Pues, después de Jesús, ¿a quién le toca en primer lugar resucitar? A su madre. Pero fíjense, nosotros vamos a morir. ¿Es pregunta? Sí, claro. ¿Y nuestro cuerpo permanecerá para siempre muerto? También es pregunta. ¿Permanecerá nuestro cuerpo para siempre muerto? No. Hemos dicho hoy 2 veces, creo en la resurrección de los muertos. Bueno, pero ¿cuándo resucitará nuestro cuerpo? Al final de la historia. En el caso de la Virgen, ¿cuándo fue? Un instante después de morir. Es justo que así fuera. Bueno, con esto quería un poquito que nos adentráramos en el misterio que hoy celebramos. Pero, otra pregunta. ¿Por qué se le concedió a la Virgen María este honor de que su cuerpo fuera inmediatamente llevado al cielo y no pasara por la corrupción? ¿Por qué? Por ser la madre de Dios, por dar el sí. Hay quien dijo, porque nació, vivió y pasó sin pecado. Hay quien dijo, por ser la madre de Dios. Hay quien dijo, por el sí que dio. ¿Y los demás qué piensan? Y porque Jesús no quería vivir sin ella. Jesús no quería estar en el cielo sin ella. Bueno, pero independientemente de si su cuerpo fuera inmediatamente, su alma iba al cielo directa. ¿Por qué se le concedió este honor de que inmediatamente su cuerpo fuera llevado también? Porque hizo la voluntad de Dios. Creo que todo lo que han dicho es correcto. Todo junto eso es. Habitualmente cuando pensamos en la Virgen y vemos los privilegios y los honores que ella tiene, decimos, pues es que es la Madre de Dios. Me viene a la mente un señor que vivía en mi pueblo y que hace muchos años
se paseaba en caballo por el pueblo y hay un templo a San José. Entonces este señor se paraba enfrente del templo encima de su caballo y desde afuera volteaba a ver la imagen de San José allá al fondo y le decía: tú, San José, qué cosa grande la tuya de ser tan santo. Tuviste por esposa a la Virgen María. Te hubiera tocado una aniceta como la mía. Bueno, de repente así somos curiosos. Este señor veía que la santidad de San José no tenía mucho mérito porque tenía una esposa que era la Virgen María. Dice: no, pues tú qué, ya te hubiera tocado una como la que tengo yo. Y a veces esa misma lógica la usamos para pensar en la Virgen y decimos: bueno, la Virgen María, tan grande, tan santa, pues no tenía pecado original, pues era la Madre de Dios, pues todo fue facilito para ella. Y no fue así. No fue todo fácil para ella. De hecho, si alguien ha sufrido en este mundo, es Jesús, y junto con Él, su madre. ¿Cuánto ha sufrido? Lo que han sufrido todas las personas que Él como Redentor y ella como corredentora lo asumen en sí mismos. Pero creo que no hablaré tanto de eso hoy. La pregunta era: ¿por qué este honor tan grande a la Virgen María? Y solemos decir seguido, pues porque era la Madre de Dios. Cuando uno tiene a su madre, buscamos proveerle de honores, alegrías y todo lo que para nosotros se merece nuestra madre, ¿no es así? Ahora imagínense qué sucede cuando Dios tiene una mamá. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Ustedes se imaginan el modo como un Dios puede amar a su mamá? Así que en Dios todo era un deseo de dar a la madre todo. Pero Dios no se mueve como nosotros por favoritismos. Es que como es mi familiar, por eso le reservo este puesto y este. Dios no funciona así. A mí me asombró un día que leí en los escritos de esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, que Jesús le dice, Luisa estaba haciendo una oración de alabanza a la Virgen María por toda la grandeza que ella encierra. Y Jesús llega y le dice: hija, mi madre, aunque no hubiera sido mi madre, igualmente habría sido reina. ¿Entendieron eso? Mi madre, aunque no hubiera sido mi madre, igualmente habría sido reina. Y le dice por qué. Por la perfección de la unidad de su voluntad humana con la voluntad divina. O sea, Dios no le otorgó a la Virgen esos privilegios enormes solo porque era su mamá, sino por la perfección de su fidelidad, al grado que si no hubiera sido la Madre de Dios,
de todos modos habría poseído tal grado de santidad y por tanto de honor y gloria por la perfecta unión de su voluntad humana con la voluntad divina. Así que, ¿a qué se le debe la gloria de la Asunción de María? Al sí perfecto, a la unidad perfecta de su voluntad con la de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la voluntad de la Virgen está perfectamente unida a la de Dios? Nosotros honramos el fiat. ¿Saben qué es fiat? Una palabra en latín que significa hágase. Cuando el ángel se presenta ante María y le anuncia el proyecto divino de la encarnación del Hijo de Dios, ella responde: hágase en mí según tu palabra. O sea, en latín sería fiat, hágase, fiat mihi secundum verbum tuum. Pero la unidad de la voluntad de la Virgen con la de Dios no comenzó allí. ¿Cuándo comenzó? Desde que fue concebida. Desde que fue concebida. ¿Saben ustedes qué pasó cuando la Virgen fue concebida? Me refiero en su alma. ¿Qué pasó allí? Es dogma de fe que fue concebida sin pecado. ¿Y qué entendemos por eso? Bueno, pues que por los méritos de su Hijo, que todavía no se encarnaba, pero previstos en anticipación, Dios la conserva sin pecado. Hay una mística italiana también que ve un día a la Virgen niña platicando con San Joaquín, que era su papá. Pero la Virgen muy pequeña, de alrededor de 3 años. Y entonces la Virgencita, podemos llamarla, le dice a su papá una cosa muy curiosa. Espero no ponerle mucho de mi cosecha, no lo recuerdo exactamente. Si algo suena a herejía, es mío. Pero la idea más o menos que le dijo fue esta. La pequeña María a San Joaquín: quisiera ser una pecadora. Y entonces Joaquín le dice: ¿qué? Y le dice ella: no quiero pecar, jamás, nunca, pero quiero sentir qué se siente que Dios te salva. ¿Entienden lo que ella quiso decir? O sea, claro que no quería pecar en ningún sentido, pero decía: quiero sentir eso que hace Dios con nosotros. Se inclina en nuestra miseria, en nuestro pecado, de allí nos toma y nos levanta en su misericordia. Pues la Virgen, en su lógica infantil, dice: quisiera sentir eso. Y San Joaquín, iluminado por el Espíritu Santo, le dice, en ese momento había una fuente de agua, y un pequeño pajarito que estaba allí se iba a caer. Y entonces San Joaquín lo toma en la mano cuando ya se iba a caer al agua, un pajarito que no sabía volar. Cuando iba a caer, se lo toma. Y entonces voltea y le dice a la pequeña María: Dios ha hecho contigo como yo he hecho con este pajarito, sin necesidad
de que se cayera, Él te conservó. Eso fue una inspiración del Espíritu Santo. Bueno, pero ¿cómo fue eso? En el momento en que fue concebido el pequeño ser de María en el vientre de Santa Ana, la Virgen María le cuenta a Luisa, y está en este libro, ¿qué hizo Dios con ella en su alma? Nosotros somos seres humanos. ¿A partir de qué momento empezamos a tener uso de razón? Alrededor de los 6 años, 6, 7. ¿Pero eso significa que hasta entonces tenemos inteligencia? No. La inteligencia es una potencia espiritual del alma. Viene en el paquete del alma que Dios crea cuando somos concebidos. Pues en el caso de María, en el instante en que fue concebida, Dios quiso darle el uso de la razón. ¿Para qué? Dice la Virgen, lo diré nuevamente, lo que ella cuenta aquí en muchas páginas, intentaré decirlo en pocas. Al ser concebida, su alma, su cuerpo, infundida su alma, dice, Dios concentró en mi pequeña naturaleza la luz de su divinidad y purificó ese pequeño, ella lo llama ese germen, ese comienzo de vida, lo purificó, evitando todas las consecuencias del pecado original que por herencia vamos llevando. Dice, y entonces, dotando a mi alma del uso de razón, ojo, todos tenemos la razón, la inteligencia desde concebidos porque está en el alma, pero Dios no nos da el uso de ella sino hasta que estamos más creciditos. Él podría que todos naciéramos ya hablando. ¿No lo creen? Claro que podría, si quisiera. Pero Él determinó que hagamos uso de razón hasta un poquito más grandecitos, para que conservemos la inocencia, aunque sea unos pocos años. Si no, ¿qué tendríamos de inocencia? Bueno, pero en el caso de María no quiso esperar a que ella tuviera el uso de la razón, sino que desde concebida se lo da. ¿Para qué? La Santísima Trinidad le muestra al alma de María su plan, es decir, el amor con el que Dios creó al hombre, ese amor desbordante de un Dios que quería amar. Y luego le muestra lo que el hombre hizo, esa traición que sucedió al comienzo de la historia, en el que el hombre separa su voluntad de la divina voluntad. Cuando Dios crea al hombre, Dios le da un estado de santidad sublime. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el 375, número 375 del Catecismo, Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. En resumen, cuando Dios crea al hombre, ¿qué pasaba en el hombre?
Tenía una santidad original. ¿Y esa qué era? Participar de la vida divina. ¿Qué es eso? La propia vida de Dios se la compartía. Eso lo vemos cuando en el Génesis nos dice que después de formar el cuerpo, ¿qué hace Dios? Le insufla. ¿Por qué le sopla? ¿No podría Dios haber dicho que viva, como hizo con todas las otras cosas? Que haya lumbreras, que haya árboles, que haya animales, que haya esto. Con el hombre lo hace con sus manos y no se conforma con hacerlo con sus manos. Le insufla su aliento. ¿Qué es eso? ¿Qué le da? Le da de su misma vida. El propio aliento en él está, es el símbolo de la vida. Así que, ¿qué vida quería Dios darle al hombre? Más bien, ¿qué vida le dio al hombre? La de él propia. Es lo que dijo el catecismo. Esa santidad original era una participación, Dios que le comparte vida divina. El sábado hablaremos un poquito más de eso. Pero ahora solo quiero decir que esto, pero con toda la inmensidad que encierra, Dios se lo hace ver a María. Y después le hace ver el dolor del desgarro, cuando el hombre se desgarra de su Creador. A fin de que el hombre pudiera vivir con vida divina, ¿cómo estaba su voluntad humana? ¿Ustedes tienen voluntad humana? ¿Para qué la usamos? Tristemente sí, dice, para pecar. Bueno, para hacer lo que queremos, ya sea bueno, sea malo. Pero esa voluntad fue hecha para estar así, unida, fundida con la misma voluntad de Dios. De modo que lo que Dios quería, lo quería la criatura. Y lo que Dios hacía, lo hacía la criatura. Y era una felicidad inmensa, esa unidad perfecta de la voluntad humana con la divina. Les digo, el sábado hablaremos un poco más para entender eso. Pero la Virgen ve ese desgarro y luego ve cómo la naturaleza humana empieza a degradarse y ve todas las consecuencias del pecado original. Ve todos los, bueno, no sé si todos los pecados, pero ve el estado de pecado de la humanidad, el desorden, las tristezas, las angustias en las que todos vivimos. Ve la muerte. Y entonces sabe ella que todo eso es consecuencia de que la voluntad humana se separó de la divina. ¿Y qué dice ella en ese instante de su concepción en que Dios le muestra esto? Dios mío, ten mi voluntad. La dejo a los pies de tu trono como un homenaje de amor, como un homenaje de gloria y de adoración a ti. Así que desde el instante en que la Virgen es concebida, su voluntad humana fue donada, entregada por entero y sin reserva a Dios. A veces decimos, bueno, pues la Virgen no tenía pecado original. Muy santa, pues por eso.
Fue gratis el don de ser concebida sin pecado, pero ella podría haberse salido de ese estado. Porque aunque dio su voluntad humana, ella seguía siendo libre de hacer de modo diverso. Si en un instante yo hubiera dicho, no quiero, se salía de la voluntad divina. Y hubiera sido una catástrofe. Porque entonces la única criatura perfectamente obediente y pura, en quien el Verbo divino, Jesús, se iba a hacer carne, se habría salido. ¿Y qué habría pasado con nuestra salvación? No lo sé. Pero ella jamás se salió. Permaneció allí. Así que, si bien fue gratis la concepción inmaculada, sin embargo, fue todo un mérito de ella conservarse en ese estado de perfecta fidelidad. ¿Han oído ustedes hablar del padre Gabriel Amort? Algunos sí. Fue exorcista del Vaticano durante muchos años. Quizá el hombre que ha realizado más exorcismos. Murió hace como 2 o 3 años. Era un discípulo del Padre Pío, hijo espiritual. Y en un video que hay de él, en una entrevista que le hacen, él habla un poco de las experiencias que tuvo como exorcista y dice que un día le preguntó al demonio. Ustedes saben que el demonio es el padre de la mentira, pero cuando es obligado, forzado por la autoridad sacerdotal, está obligado a decir la verdad. Pues un día el padre le ordenó al demonio a través de una persona poseída: dime 3 cualidades de la Madonna, como dicen en italiano, de la Virgen María, por las cuales la odias más. Perdón, me adelanté un paso. Antes de esa pregunta le hizo otra. Le dijo: dime por qué parece que le tienes más miedo a la Virgen María que a nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero a veces en los exorcismos el demonio reacciona con más furia y rabia cuando se invoca a la Virgen que cuando se invoca a Dios, a Jesús mismo. ¿Será acaso porque la Virgen es más poderosa que Dios? No, claro que no. Pero entonces, ¿por qué el demonio? Eso es lo que le pregunta el Padre al demonio. ¿Por qué parece que tienes más miedo cuando invoco a la Madonna, a la Virgen María, que cuando invoco a Jesucristo? Y el demonio, forzado, debió responder: porque soy más humillado de ser vencido por una simple criatura que por Dios mismo. Y es que Dios determinó que una criatura le iba a aplastar la cabeza, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza. O sea, ese acto de Dios de elegir que fuera a través del pie de una criatura inmaculada, por quien derrotaría al demonio, eso al demonio le llena de rabia, no puede con eso. Que Dios directamente lo venza, bueno, es Dios y el demonio a fin de cuentas
fue creado, no como demonio, como ángel, pero es criatura. Pero que sea a través de una criatura, de una mujer, quien lo venza, eso lo humilla demasiado a él, que es tan soberbio. Bueno, entonces, ahora sí, después de esa pregunta, el padre le pregunta al endemoniado: dime 3 cualidades de la Virgen María por las cuales más la odias. Y el demonio respondió, entre gritos, espasmos y todo eso: ella es la más humilde de todas las criaturas y yo soy soberbio. 1, 2. Ella es la más pura de todas las criaturas y yo soy sucio. Y 3, ella es la más obediente de todas las criaturas y yo soy desobediente. Esas 3 cualidades al demonio lo llenan de rabia. Y fíjense, él mismo, en el acto de decir esas respuestas, mostraba ¿cómo decirlo? El rechazo, la conciencia que él tiene de ser desgraciado por no ser humilde, por no ser puro y por no ser obediente. A veces pareciera que el demonio estaría orgulloso de ser un desobediente, pero la verdad es que él está lleno de rabia. Y a nosotros, aquí, nos propone la impureza, la soberbia y la rebeldía como cosas dignas de elogio. No lo vemos, al menos yo como joven veo cómo en el mundo la lujuria, el desenfreno sexual es visto como algo incluso bueno, como un derecho, como algo envidiable detrás de lo cual hay que ir. No sé si ustedes lo ven, yo lo veo. Y es el demonio quien forma ese espejismo que nos dice: mira, esto es bueno, esto es deseable. Lo mismo hace con la soberbia. Tú eres grande por ti mismo. Exáltate, sé orgulloso de ti. ¿No nos lo escuchamos susurrar todo el tiempo? Tú eres más que los demás. Siéntete mejor que todos. Juzga. Y también nos propone la desobediencia. Haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana. Tú eres libre. Pero él sabe que esas 3 cosas, la impureza, la soberbia y la desobediencia, son la causa de toda su ruina. Él sabe eso. ¿Por qué nos lo propone a nosotros como cosas deseables? Porque nos odia. Y quiere que no lleguemos a ese estado de felicidad para el que Dios nos creó. Y nos engaña. Pero él sabe que él es desdichado precisamente por eso. Bueno, pero ahí el demonio confesó. La odio a ella porque es humilde y yo no. Porque es pura, es limpia y yo soy sucio. El demonio siente esa suciedad que él es. Ella es obediente,
y yo soy desobediente. El demonio sabe que la más grande felicidad del ser humano es la unión de su voluntad con la de Dios. Y eso es lo que pretende evitar a toda costa. En cambio, nuestra Madre, que nos ama con el mismo amor de Dios que ella posee. Ella nos invita a vivir como ella vivió, no solo por fuera, sino por dentro. Esto de la divina voluntad es un don que Dios quiere hacernos en este tiempo. El don de su misma voluntad que nos la regala. De eso hablaremos en estos días. ¿Qué sucede cuando esa voluntad divina, que es como el corazón de las tres divinas personas, un corazón palpitante de amor divino, qué sucede cuando esa voluntad divina toma posesión de nuestra voluntad humana y se funde con ella? Cómo Dios encierra en nuestra alma todos los bienes, todos los contentos, su misma santidad. Es por eso que María posee tan alta santidad. En la vida de Santo Domingo de Guzmán, saben que él fue quien promovió el rosario. Bueno, en su vida sucedió que había un endemoniado también, y unos cristianos no católicos tenían alguna herejía, no recuerdo cuál, pero no querían a la Virgen, como suele pasar. Estaban estos cristianos no católicos intentando liberar a aquel endemoniado y no podían. De hecho, el endemoniado les puso una paliza y no tuvieron otro remedio que pedirle ayuda al sacerdote católico, que era Domingo de Guzmán. Entonces, como era un caso como conocido, había hasta público cuando llevan al endemoniado con este sacerdote, Domingo de Guzmán. Y entonces, Santo Domingo, viendo la gente y viendo a esos pobres cristianos que estaban en el error, le dijo interiormente a Dios: permite que se muestre la gloria de tu madre. Y entonces, antes de ordenarle al demonio que se fuera, le ordenó en voz alta y a la vista de todos los presentes, era mucha gente: dime quién es la persona más grande después de Dios. Y ustedes saben, de repente los cristianos no católicos ven a María como una cristiana más. Bueno, pero ahí la pregunta fue: dime quién es la persona más grande después de Dios. Y la respuesta del demonio fue muy curiosa, sin siquiera nombrarla porque no se atreve, pero creo que señalando una imagen de ella y diciendo que ella lo estaba forzando a hablar, dijo: un solo suspiro de ella mueve a Dios más que todas las oraciones y sacrificios de todos los santos y de todos los ángeles juntos.
Un solo suspiro de ella mueve más a Dios que todas las oraciones y sacrificios de los santos y toda la santidad de los ángeles. Pero todo eso junto. ¿Por qué? Como les decía hace rato, Dios no es alguien que se mueva por favoritismo, que diga, pues es mi mamá, tengo que hacerle mucho caso. No. Dios obra siempre con justicia, sabiduría y amor. Si un suspiro de María mueve a Dios, es porque ella posee en su corazón la misma voluntad de Dios. Esa voluntad divina mueve a Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, solo ocupa que su voluntad lo quiera y su ser divino se mueve y hace lo que quiere. Pues Él dio ese don de la voluntad divina a María desde su concepción inmaculada. Ella vivió toda su vida sin hacer un solo acto de su voluntad humana, dejando siempre y en todo que fuera la misma voluntad de su Creador la que obrara. De modo que cuando el corazón de María palpitaba, era la misma voluntad de Dios, es decir, Dios mismo, quien palpitaba en su corazón. Ella posee a Dios, no solo en su vientre, en su corazón, desde que es concebida y por toda la eternidad. Por eso la llamamos templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Pues poseyendo ella en su corazón las tres divinas personas, por la perfecta fusión de su voluntad humana con la divina, es que ella mueve a Dios con un solo suspiro. Y la Virgen le dice a Luisa Picarreta, de quien luego hablaremos, le dice: quiero que mis hijos en la tierra aprendan y empiecen a vivir de mi misma vida. Quiero que posean lo que yo poseí, es decir, la voluntad divina en don que Dios hace a su criatura. Quiero, hija mía, enseñarte a vivir de cielo, no más de tierra. Vivir de cielo. Eso es vivir en la divina voluntad. Vivir de cielo. Vivir de la vida interior de María. Hacer nosotros ahora lo que ella hizo desde su concepción y en toda su vida, permitiendo a Dios encontrar en nosotros lo que en María encontraba, al grado de que se cumpla aquello que dijo Jesús cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué contestó? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Quien cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pues vivir en la divina voluntad es amar a Jesús incluso con el amor de su madre, porque es permitirle a ella poner en nosotros su amor para amarlo a Dios como un Dios merece ser amado. Pues se ha terminado nuestro tiempo de hoy, pero llévense esa invitación de María, esa invitación que no es mía, que no es de Ana ni de la parroquia,
sino de María, que te dice: hijo, hija, ¿quieres vivir de cielo? ¿Quieres vivir como yo viví en la divina voluntad? Eso es lo que intentaremos aprender. Bueno, comenzar a aprender, porque todos estamos en comienzo. Pero eso intentaremos en estos días, y es un camino que no tiene fin. Como les he dicho, luego hablaremos un poquito de quién es Luisa Picarreta. Aquí no se trata de hablar tanto de otra persona, sino de lo que Jesús a través de ella nos ha dado. Estas cosas que les he compartido, claro, están en el fondo de la palabra de Dios, pero la explicación no ha surgido de mi inteligencia, sino de lo que Jesús y su Madre Santísima le hablan a esta sierva de Dios. Bueno, les invito a ponernos de pie. Madre Inmaculada, tú que viviste toda tu vida en perfecta fusión de amor con tu Dios, atráenos a tu corazón, que arde de amor divino. Purifícalo con tu luz. Y toma nuestra voluntad rebelde, que nos ha llevado lejos de Dios, y ponla en la divina voluntad, para que encuentre nuestro corazón reposo en Dios y Dios encuentre en nosotros su reposo de amor. Así como tú dijiste, fiat, hágase, así yo quiero decir contigo, hágase en mí. Fiat, cúmplase en mi alma la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sea toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.